Hola querida familia, nuevamente con ustedes desde Transformación y Cambio. Estamos iniciando este programa con mucho entusiasmo, con mucha alegría y con el deseo ferviente de llevarles transformación y cambio directo a sus hogares, oficinas, ahí en el auto, donde quiera que se encuentren o se conduzcan. Estamos aquí para llevarles esta energía que transforma y cambia la vida de las personas. Así que hoy tenemos esta oportunidad maravillosa de venir y enseñar, de compartir, de hacer que las cosas sucedan y de poder desarrollar el conocimiento que es lo que nos conduce a la grandeza. Esta noche es propicia, bueno, para mí tarde-noche, todavía el sol no se oculta, es propicia para llevarles conocimiento de primera, es propicia para guiarles hacia un entendimiento totalmente diferente, donde podemos ir aprendiendo y haciendo cosas muy distintas. Así que les pido que me acompañen a hacer la conexión con Gaia y después damos inicio ya a nuestro programa formalmente. Querida Madre Tierra, eh, los aquí presentes, Transformación y Cambio Cuántico, venimos ante ti para agradecer por este maravilloso día que está terminando para nosotros y que para otras partes ya terminó y en otras está comenzando un día nuevo. Gracias por esta maravillosa oportunidad de venir y transformar y cambiar vidas, de hacer que las cosas sucedan, de elevarnos, de conocer la fuente de nuestro poder y autoridad y poder transmitirla a todos los demás. Gracias por esta bella oportunidad. Damos gracias a nuestro Padre Supremo, Micael Todopoderoso, a la Madre Celestial, al Espíritu Creativo en función materna y a cada uno de los seres que están involucrados en estos procesos experienciales. Gracias por la oportunidad de hacer cosas diferentes y de enseñar algo distinto que eleve la vida de cada persona. Hoy nos convenimos y juntos elevamos nuestra voz en gratitud y bendecimos este día que está ya en su etapa final, de aquí a 6 horas, y damos gracias por todo el bien que hemos recibido. Muchas gracias. Hoy bendecimos a la tierra, el agua, el viento, el fuego, al aire, y bueno, ya lo mencioné, al éter. Muchas gracias por todos los elementos. Gracias por este planeta bello. Muchas gracias. Y así es ya. Gracias, gracias, gracias. Bendigo el bien en cada uno de ustedes. Me alegro que ya estén conmigo. Veo conectada ya a Estelita. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, querido maestro presente. Bendigo el bien en cada uno. Lo mismo para ti, querida. Es un deseo recíproco. Y también ya tenemos a Carl. ¿Cómo estás, querido Carl? ¿Qué tal el viaje? Ya de regreso, ya en funciones. Te bendigo y te fortalezco, querido Carl. Bienvenido al programa Transformación y Cambio. Vamos a ir a estudiar entonces y tenemos algo muy importante que hablar en esta bella oportunidad. Durante ya mucho tiempo he venido enseñando sobre las 3 personas más elevadas en la triunidad. Cuando hablamos de triunidad, estamos hablando de que hay 3 que funcionan como uno solo, ¿ya? Triunidad, o sea, una unidad de 3. Regularmente en la religión escuchamos la expresión Trinidad, trinitario, triunizado, etcétera, pero nosotros preferimos la triunidad, ¿vale? Entonces, la triunidad está conformada por 3 personas maravillosas: el Padre Celestial, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Estas 3 personas tienen funciones específicas cada una y pueden actuar independientemente el uno del otro, pero conforman la unidad central, ¿vale?
esta unidad central es la que nos lleva al entendimiento de lo que somos y de lo que podemos lograr. Después de ellos no hay ninguno más y tampoco lo habrá. Así que podemos tener la certeza que de la triunidad suprema para abajo todo ocurre, pero de ahí para adelante no hay nada. De hecho, no es que estén en una forma de pirámide o en un organigrama, sino que están en el centro de todo lo que existe. Imaginemos que este círculo o esta apariencia de círculo representa al universo, a todos los universos. Y en el centro está la isla del paraíso, que es el lugar donde vive el Padre Celestial, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Teniendo eso en cuenta, nosotros hemos venido analizando y estudiando ya desde hace varias semanas la personalidad, los atributos, ¿ya? Todo el bien del Hijo Eterno. Y el Hijo Eterno es la persona más maravillosa que existe después del Padre. Es más, el Padre y el Hijo Eterno son uno solo, como lo son con el Espíritu Infinito. Entonces, esta triunidad funciona de una forma muy especial. Y hablando del Hijo, que es lo que nos ocupa, el Hijo Eterno es verdaderamente el ministro misericordioso por excelencia. Y quiero aclarar que el Hijo Eterno no es el Jesús de la Biblia. De una vez lo dejo claro. Para que ninguno vaya a pensar que me estoy refiriendo al personaje que se narra en la Biblia, en los Evangelios o en el Nuevo Testamento. Él es el ministro misericordioso. Es decir, misericordia es una palabra que es de origen griego con dos expresiones de miseria y cardia, es decir, la miseria del corazón. También es el espíritu divino, es decir, puede funcionar como el espíritu infinito, solo que en este caso como divinidad, es el poder espiritual del Padre y es la personalidad real del amor del Padre Celestial. Entonces el Hijo se convierte en la naturaleza espiritual y personal del Padre Supremo que se hace manifiesta a todos los universos. Entonces todos los universos reciben la suma y la substancia de la primera fuente y centro. Primera fuente y centro también es otra forma de referirnos al Padre Supremo o como dice Chelsea, al grandotísimo, ¿vale? Entonces el Padre se despojó de todo lo que no era personal, de lo extradivino, de lo no espiritual y de lo puramente potencial para manifestarlo en la persona de su Hijo. Por eso es maravilloso entender la función del Padre Supremo. Ahora bien, es imposible poder trasladarle a la mente del terrícola una imagen verbal de esa belleza y de la magnitud de la excelsa personalidad que tiene el Hijo Eterno. Esto es tratar de explicar la imagen del Hijo Eterno. Es como querer explicar la esencia del Padre Eterno. Es para nuestra mente imposible de concebir. Si nos asustamos con una manifestación angelical, nos quedamos en shock cuando se manifiesta un ángel a nosotros. Perdemos el habla. ¿Ya? Nos debilitamos. Estos son casos registrados. ¿Qué creen ustedes que pasaría si llegásemos a ver personalmente al Hijo Eterno? No podríamos. Sencillamente no podríamos. ¿Por qué razón? Porque la personalidad de Él es suprema. Es lo más grande que existe. Entonces resulta de carácter imposible que un terrícola pueda acceder. Ahora bien, el Padre siempre tiende a ocultar muchas cosas, ¿ya? Pero Él siempre opera con influencia igual cuando se trata de prevenir el reconocimiento conceptual de su Hijo, lo que nos lleva a tener que esperar el logro de verlo en el paraíso cuando nosotros hayamos pasado por todos los escalones que nos van a llevar de regreso a la isla del paraíso. Porque una cosa que se entiende es, por ejemplo, las almas vienen de Micael, que es todopoderoso, es
si fuéramos religiosos, diríamos Micael es el Dios de este universo nevadón. Pero como no somos religiosos, no utilizamos la palabra Dios. Entonces, venimos y las almas proceden de Micael, pero Micael procede del Hijo Eterno. Y el Hijo Eterno procede del Padre. Entonces, las almas pertenecen al Padre. Para poder llegar de regreso, tenemos que pasar toda la serie eh, de diferentes dimensionalidades, de diferentes experiencias y de escalada que nos llevará de regreso al Padre eterno. De Él venimos y a Él tenemos que regresar. Ahora, nuestra mente finita jamás comprendería la grandeza del Padre. Jamás. Ni la del Hijo, ni de la del Espíritu Infinito. Por eso nos dan una triunidad local, para que a través de esa triunidad local nosotros podamos comprender cómo trabaja, cómo actúa y cómo funciona la triunidad suprema. Dentro de esto, vamos a un concepto de comprender quién es el Hijo Eterno. Entonces, en cuanto a la identidad, en cuanto a su naturaleza y a otros atributos relacionados con su personalidad, el Hijo Eterno es el equivalente pleno, es que con él todos los superlativos funcionan, todos. Él es el complemento perfecto, él es la personalidad perfecta, es el equivalente a todo lo que existe y es la contraparte del Padre universal. Es decir, ver al Padre es ver al Hijo y viceversa. De eso en su encarnación Micael, cuando vino a la tierra, que sí vino un ser divino a la tierra. Cuando Micael viene y encarna, él dijo que el que ha visto al Hijo ha visto al Padre, pero no se refería a sí mismo, se refería a su papá, porque recuérdense que Micael es hijo del Hijo Eterno. Entonces el Hijo Eterno es exactamente igual que el Padre Supremo. Ahora bien, en ese mismo sentido en que el Todopoderoso, el Padre Universal, actúa como el Padre de todo lo que existe, el Hijo hace una función materna universal y todos nosotros, sin importar en qué parte del universo estemos, constituimos lo que se conoce como su familia universal. No hay nada, óiganlo bien, ni nadie que no haya salido del Padre. Por supuesto, yo sé que la mayoría de ustedes tienen la formación que les dieron en la religión. Y en la religión nos enseñaron que habían seres malos y seres buenos. Nos enseñaron que había un enemigo del Padre Celestial y por tanto un enemigo del Hijo Eterno. Pero ellos no pueden tener enemigos. Decimos que alguien es nuestro enemigo porque tiene algo similar a nosotros o porque nos envidia algo. Pero no hay ninguna criatura, oigan esto, criatura que sea igual que el Padre. ¿No? Nos parecemos a Él en determinadas cosas, pero no somos iguales. Entonces esa doctrina que dice que Satanás es igual que el Padre o que el Hijo, eso es absurdo, ilógico, inverosímil, inaceptable. Porque ninguno se podría oponer a alguien que es más grande que él, pues así es sencillo. Y esta gente, en su labor de adoctrinamiento, venden el temor. Si alguien es más grande o igual al que tú sigues, ¿para qué lo sigues? Yo o estoy con el grandotísimo o no sigo a nadie. Y esas cosas que muchas personas no entienden. Entonces, cuando nosotros queremos apreciar, por ejemplo, el carácter del Hijo, tenemos que estudiar todo lo relacionado a la revelación del carácter divino del Padre. Porque el Hijo va a representar el carácter del Padre y va a actuar exactamente el Padre. Porque ambos son siempre unidad y están inseparables el uno del otro. ¿Ya? El Padre hace lo que hace el Hijo. Y el Hijo hace lo que hace el Padre. Entonces ambos viven en una coordinación perfecta que a nosotros nos sirve de mucho. Porque ellos como personalidades divinas
son virtualmente indistinguibles. ¿Qué significa eso? Que tú los ves a los dos y no sabes quién es quién. Son exactamente iguales. Ahora bien, las divinas virtudes de él, de su personalidad, no se pueden distinguir por todos los seres que han sido creados y que están muy abajo. No pueden. Inclusive ni los que están más cerca de él o de ellos pueden distinguirlos, porque son exactamente iguales. Ahora bien, nosotros vemos que todos los seres nacidos en el universo central y todos los seres que han nacido en el paraíso, sí tienen cierta facultad para distinguir al Padre y al Hijo. Pero oigan, ¿dónde nacieron? Nacieron en el universo central y nacieron en el paraíso, es decir, en el lugar donde ellos viven. Tienen nociones que pueden hacer una diferenciación, pero nosotros no tenemos esa capacidad. No la tenemos. Entonces, en muchos casos se recurre a la elucubración para poder expresarnos acerca de ellos, o en la mayoría de las creencias. Por eso inventaron la palabra Dios. Porque tú dices, no, Dios. Pero ¿quién es ese Dios? Si Dios es un hervidero el que existe. Nosotros hablamos siempre de quien está arriba de todo y debajo de él todo ha sido creado. No hay nadie que pueda ser superior al Padre Supremo o al Hijo Eterno o al Espíritu Infinito. Inclusive ninguno puede ser superior a Micael o a la Madre Celestial en forma de hija paradisiaca o al Espíritu Creativo. No tienen ninguno que se compare a ellos, ninguno que pueda rivalizar con ellos, ni siquiera que los pueda desafiar. Los únicos que son iguales son sus hermanos micaélicos o las hermanas paradisiacas, porque fueron creados siempre por el mismo Hijo Eterno, entonces son igualitos. Pero ellos no están en contraposición unos de otros. De hecho, hay otro ser que se llama Emanuel, ¿ya? Y este Emanuel es el que representa al Padre en las reuniones donde está el Hijo Creador, la Madre Celestial, el Espíritu Creativo y su cohorte y todos los que trabajan con ellos. Por eso es importante que nosotros comprendamos cómo funcionan las cosas. Entonces, estos seres que nacieron en el universo central y en la isla del paraíso, sí tienen esa habilidad de poder distinguir. Ahora bien, ellos no solo los distinguen como una unidad personal que ejerce el control universal, sino también como dos personalidades separadas que funcionan en ámbitos que están definidos dentro de lo que conocemos como la administración del universo. Ahora aquí usamos la palabra universo casi indiscriminadamente. ¿Por qué razón? Porque en lo que me pongo a enumerar todos los universos que hay se me va el tiempo. Entonces decimos el universo como una expresión generalizada, ¿vale? Pero universos hay tantos como estrellas en el cielo, ¿vale? Y todo lo que vemos en una noche estrellada no es lo que existe en su totalidad. Ahí estamos viendo parte de la Vía Láctea. Y la Vía Láctea es la galaxia a la que pertenecemos. Entonces no podemos ver el entorno general. Es imposible para nosotros. Y hay que estar muy consciente de eso. Que lo que vemos es Nevadón. No vemos a los demás universos. No podemos verlos. Por distancia, porque no tenemos la capacidad de observación y por tantas otras cosas. Por eso los científicos siempre los científicos astronómicos, ¿no? Siempre andan como que, así como que dicen, es que descubrimos tal cosa. Lo que sucede es que eso ha estado ahí todo el tiempo, pero los instrumentos de medición no alcanzan y ellos no han logrado ver fuera de Nevadón. Ni siquiera han terminado de ver a Nevadón. Por eso es importante que comprendamos que estamos ante lo más enorme que puede existir. Y nosotros aquí en nuestro planeta pequeño, bonito por cierto,
creemos que toda la grandeza está aquí. No, esto que vemos es una ínfima parte de lo que realmente existe. Por eso yo me maravillo cada día más y más cuando veo la grandeza de lo que representa estar en esta creación. Y pensar que nosotros, cuando dejemos este plano, vamos a poder acceder a otros sistemas de misiones. Bueno, una vez completemos la maestría, por supuesto. Nos graduamos aquí en la Tierra y ya pasamos a hacer misiones en cualquier otro lado. Puede ser en la misma Vía Láctea, puede ser en la Andrómeda, en la del Sombrero, en la Espiral, en lo que sea. Y tendremos ahí la oportunidad de conocer algunas otras cosas, pero que no las vamos a recordar y no vamos a decir, ah, sí, el maestro la vez pasada estuvo en una clase sobre esto y ahorita me acuerdo que está aquí. No, porque el recuerdo de esta vida quedará en la rejilla ancestral. El recuerdo de nuestras jornadas terrenales está en la rejilla ancestral, pero no tiene nada que ver con lo que vas a ir a hacer a otros lados. Así que avanzando con eso, nos damos cuenta que en los asuntos de los universos es el Padre y el Hijo quienes se encuentran en esas interasociaciones. ¿Ya? Y es importante recordar que el Padre Eterno es el que da el pensamiento iniciador para que algo suceda y que el Hijo Eterno es el verbo expresivo. Cuando nosotros leemos en los evangelios, especialmente en el de Juan, que dice en el capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con el Padre Eterno, y el Padre Eterno era el verbo, y el verbo era con el Padre Eterno, y el Padre Eterno y el verbo, y el verbo y el Padre Eterno eran uno. Allí el narrador está hablándonos acerca de la unidad intrínseca e indivisible que existe en ellos. Entonces, el Padre piensa y el Hijo actúa. ¿Ya? Es como tú tienes un pensamiento y luego lo hablas. Imaginemos que tienes sed. Dice, tu mente dice sed. Y tienes, cuando no tienes el agua, la pido, tengo sed. Ya expresaste algo que va a llegar a ti. Entonces lo mismo hace el Padre. El Padre piensa y el Hijo ejecuta. Pero no ejecuta él mismo, sino que lo hace a través de los hijos creadores. Para eso creó a los Micaeles. ¿Ya? Porque Micael no hay solo uno. Hay muchos millones de Micaeles. Y cada uno de ellos tiene jurisdicción para un universo en particular. Solo con eso te dije que hay millones de universos. Así de sencillo. Ahora bien, y cada uno de esos universos, cada uno de esos Micaeles tiene su propia trinidad, tiene su propio sistema, sus propios seres, sus propios procedimientos, etcétera. Es como que si pensáramos que la Tierra fuera, qué sé yo, el sistema en general, y todos los países son un universo cada uno. Así exactamente. Ahora bien, en cada universo local, ya, como este nuestro, que se llama Nevadón, se encuentra esa inseparabilidad y se personaliza en lo que conocemos como la divinidad del Hijo Creador. ¿Quién es ese Hijo Creador? Pues es un Micael, ¿no? Por eso cuando les digo yo que ustedes dicen, ah, Micael, no, mucho cuidado. Hay que referirse a él con respeto, reconociendo que está en el top de este universo. Entonces, en un universo local, la inseparabilidad se personaliza, es decir, lo inseparable que es del Padre y el Hijo eterno, se personaliza de una forma divina en el Micael que dirige a ese universo. Ahora ustedes preguntarán, ¿por qué le pusieron el mismo nombre a todos? Bueno, es un asunto que lo vamos a dilucidar posteriormente. Y por eso dice Micael de Nevadón, ¿ya? Y así hay otra cantidad de universos que les voy a ir dando los nombres de los que están más cercanos a nosotros. Ahora bien, él representa al Padre y al Hijo ante todas las criaturas de los mundos habitados. Es decir, de este universo.
O sea, nosotros vemos a Micael, Todopoderoso, es como si estuviéramos viendo al Padre y al Hijo, ¿verdad? Porque Él los representa en carácter, en forma, en pensamiento, en poder, en autoridad. Entonces se vuelve más fácil desde el nuevo paradigma entender todo esto. Porque comprendemos que aun cuando es un ser supremo, de los más grandes, no viene y anda como nos enseñaron detrás de cada persona, porque para eso tiene su estructura. Nosotros vemos aquí la complejidad de lo que llamamos burócrata. Burócrata se refiere a algunas dependencias del Estado. En cada país hay, ¿no? Que tienen ministerios, que tienen representaciones, que tienen esto, que tienen lo otro, y a todo eso se le conoce como el aparato estatal. Entonces, aquí en el universo pasa exactamente lo mismo. ¿Ah? Está la Trinidad Suprema y luego tiene millones de universos con nombres diferentes. Pero en cada universo local hay un hijo creador, una hija paradisiaca, un espíritu creativo, para que ellos representen ante todos lo que hace el Padre General, Padre Supremo. De hecho, y por ejemplo, en la mañana, uno de los discípulos me hace una pregunta y dice eh, acerca del cuerpo, por ejemplo, ¿cómo se forma el cuerpo? Bueno, dije humano, una costumbre. El cuerpo del terrícola, corrijo inmediatamente. Y yo les hablaba de que el hijo creador no puede crear a alguien así arbitrariamente. No, ahorita voy a hacer un ser de 6 ojos que se parezca a los terrícolas. Él siempre que va a crear algo, tiene que acceder al Padre Eterno, al Hijo Eterno y al Espíritu Creativo, para someter ante ellos, oigan bien esto, este prototipo, este proyecto. Y si ellos lo autorizan, entonces es que se da el permiso para crear una personalidad diferente, una criatura distinta. A nosotros nos privilegiaron porque nos dieron la personalidad del Padre, nos dieron la mente que proviene del Espíritu Infinito. O sea, por eso es que la raza terrícola ha sido tan asediada y tan perseguida por extraterrestres, por seres alienígenas, porque quieren saber a qué se debe que a nosotros nos hayan dado tantos privilegios, cosas que ellos no tienen. Ahora vas a comprender por qué regularmente te digo que eres maravillosa, maravilloso, suprema o supremo, extraordinaria, extraordinario. ¿Ya? Porque eres magnificente, pues. El día que los terrícolas despertemos en realidad a esta grandeza que nos compete, ese día se van a producir manifestaciones sobrenaturales y supremas en el planeta. Y la primera es la huida de todos esos seres que durante tanto tiempo han detentado el poder sobre la Tierra. Y no estoy hablando de gobernantes terrenales, a mí no me interesa eso. A mí me interesa hablar de los que están controlando arriba. Y que nosotros, al adquirir nuestra supremacía, tenemos que reclamar el planeta como nuestro para traer esa era de paz, de armonía, de tranquilidad, de elevación, de equilibrio, de fortaleza y establecer el nuevo paradigma. Ese es el objetivo. O sea, no creas que venís aquí nada más a darte tu rol. No, tienes mucho que hacer, al igual que yo. Todos tenemos mucho que hacer. Pero el sistema mundo nos distrae y nos hace creer que lo único que cuenta es cuánto puedes acumular, cuánto dinero puedes ahorrar, cuánto puedes tener en inversión y todo lo demás. Y eso no está para nada incorrecto. Lo incorrecto es, como lo he dicho siempre, que lo que tienes te domine, te gobierne o te esclavice. Eso es lo que está indebido. Entonces, si alguien está cuidando su riqueza, no tiene tiempo para conectar con Micael.
Alguien está imbuido en el trabajo y siempre tiene que trabajar extra, no tiene tiempo para Micael. Alguien que anda en los afanes de este mundo y que anda detrás del dinero todos los días, no tiene tiempo para Micael. Y entonces te pasas toda la vida en la carrera de ratas, como dice Roberto Kiyosaki, y no te queda tiempo para conectar con la fuente. Y como no conectaste con la fuente, no evolucionaste. ¿Qué poder puedes reclamar? Ninguno. Te sientes solo, sientes que no tienes propósito, que estás perdido, que nadie te comprende, te victimizas, tienes apegos, te has materializado. Piensan que en la vida todo se resuelve con dinero. ¿Cómo vas a saber el poder que tienes o la autoridad para producir tus propias cosas? Yo te quiero decir algo. En el principio no había dinero. El dinero es una invención a posteriori para poder intercambiar bienes. Pero en el principio no fue así. Se nos creó para señorear, para gobernar, para controlar, para ejercer autoridad, para hacer que se produjeran las cosas. Y no se nos creó para depender de los alimentos y del agua. Cuando hicimos los protocolos, uno de ellos creo que es el 26. En el 26 los guié para que ustedes puedan sacar energía de vida, aparte del prana, de cualquier cosa que exista. Y les aseguro que la mayoría pasó conmigo ahí y ni se dio cuenta. Porque muchos pensaron que la carrera era, no, pues hagámoslo rápido y lleguemos al 30 porque queremos estar en el 30 y está bien. Y les dije, lean y estudien antes de, y lo hicieron. Pero si les pregunto cuál está, no me lo responden. O de qué cosas podemos sacar energía. Pero ya tienes el programa instalado en tu ser, eso es lo que quiero destacar. Entonces, no todo se resuelve como nosotros queremos. Y puede, es muy probable, que dentro de un reseteo global, alguna mente por ahí induzca a que no se debe o a que se debe hacer un reseteo. Y la pregunta es, ¿qué haría si se da eso mañana? Las personas son capaces de vender hasta su propia alma por comida. Y yo ya te enseñé cómo sobrevivir sin comida y sin agua. ¿No ustedes se puede? Sí, se puede. Es decir, la inteligencia nos viene preparando. Y quiero aclarar esto. Cuando yo digo la inteligencia, ¿quién es la inteligencia? La inteligencia es Micael mismo, la Trinidad. No es que haya algo más por ahí, no. Ellos son los mismos. La inteligencia nos enseña y nos previene de las cosas antes que se den o se puedan materializar. Por eso se nos enseña que Él siempre nos habla a través del espíritu creativo a tiempo, pero también nos habla fuera de tiempo. Lo más horrible es cuando te habla fuera de tiempo, porque no quisiste oír a tiempo. Hay que permanecer atentos. Yo se los he dicho y lo insisto. El espíritu nos habla por lo menos 3 veces al día. Y yo te pregunto, bueno, ya te están terminando las horas luz. De esas 3 veces, ¿cuántas escuchas? Ah, no, no hay nada. Tal vez de repente se olvidó hablarme. No, te habló 3 veces. Pero como no estás en la frecuencia, pues no lo escuchaste. Sencillo, es como los que no vinieron al programa, pues no lo oyen ahorita en vivo. Y las energías que hay en el vivo no son iguales a las que hay en diferido. Ahora tienen el diferido, ¿va? Pero imagínate que no era diferido. Te habló una vez y no lo hizo y se perdió. Como lo que hacemos en la ley 30.
Al principio estábamos grabando todas las sesiones de Elite 30, pero ahora ya no. ¿Por qué? Significa o estás presente y lo aprovechas o estás ausente y te lo pierdes. Es que yo no puedo por A, por B, por C, por D. No. Uno tiene que ser, cuando uno le interesa algo, uno se esfuerza. Y es una de las cosas que hemos desarrollado. Ahora bien, el Hijo Eterno es infinito, pero es accesible a través de las personas de los hijos paradisiacos y también a través del ministerio paciente del Espíritu Infinito. Es decir, que tenemos la oportunidad a través de Micael de tener acceso al Hijo Eterno. Y también tenemos la oportunidad de tener acceso a Él a través del Espíritu Infinito, utilizando como puente al Espíritu Creativo. Y alguien me diría, ¿y para qué quiero yo ver al Hijo Eterno? Bueno, si lo logramos ver, nos enamoramos de Él inmediatamente. Es la supremacía suprema. Yo, cuando conecto con Él o estoy en comunión con Él, es de lo más glorioso que puedo. No puedes contener el llanto enfrente de Él. Y no es un llanto de tristeza, ni de amargura, ni de arrepentimiento, ni de nada. Es del amor purísimo que te hace expresarlo de esa forma. Como les digo, es el ser más supremo y maravilloso que existe en todo lo que se conoce y en todo lo que se desconoce también. Ahora bien, sin el servicio de autootorgamiento que hacen los hijos paradisiacos y sin el amante ministerio de las criaturas que proceden del Espíritu Infinito, nosotros, los seres de origen material, difícilmente podríamos esperar ver, alcanzar, hablar o estar con el Hijo Eterno. Por eso fue que al bajar Micael a la tierra y hacer su auto-otorgamiento, que por cierto fue el séptimo y último, fue que nos aperturó la entrada directa al Hijo. Así que muchas gracias, Micael. Sin él no podríamos ir al Hijo Eterno. Ahora bien, con la ayuda de ellos y con la dirección de las agencias y ministerios celestiales, todos los mortales, como los terrícolas, por ejemplo, que tienen conciencia del Padre, van a alcanzar el paraíso en un momento dado de su proceso evolutivo. Y entonces nos presentaremos ante el majestuoso Hijo de los hijos, el más grandotísimo de los hijos. Yo cierro mis ojos y me pongo a imaginar. Qué maravilla puede ser. Me recuerdo que creo que en marzo del año, déjenme ver, 2002, escribí un libro que se llama Meisa y Altair, los orígenes de una diosa. Y por cierto, ahí está disponible en Kindle de Amazon. Pues si alguno de ustedes lo quiere adquirir, tiene un precio relativamente bajo, creo que está en $4. Es un ebook. Y, y por supuesto, si lo adquieren, me ayuda muchísimo. Ahí describo acciones de estas, de estar frente al Hijo Eterno, de estar frente al Padre. Miren, de verdad es una cosa maravillosa. Yo me la pasé llorando todo el tiempo que lo escribí. Porque no puedes separarte. ¿eh? No puedes separarte de esa energía radiante que te envuelve de él. Es como una especie de gravedad, ¿no? Que te atrae, te seduce y te lleva hasta donde sea posible de su corazón y tú no lo puedes resistir. Tú
maravilloso. Les invito a que lo lean. Léanlo. Adquiéranlo. Bendíganos de esa forma y se van a dar cuenta que hay muchísimas cosas interesantes que aprender. Y por cierto, le voy a hacer una actualización porque ahora ya han habido otras revelaciones que van acorde a ese mensaje que trasladamos ahí en el libro. Y el Hijo Eterno, por ejemplo, se convierte en el modelo original de todo lo que la personalidad mortal puede conseguir u obtener. Entonces, nosotros vamos a encontrar que es mucho más fácil entender la realidad del Padre y del Espíritu, debido a que el Padre es el verdadero otorgador de la personalidad que tú tienes, que yo tengo, de la personalidad que tenemos los 8 billones de terrícolas. Y el Espíritu Infinito, ya lo mencioné, es el origen absoluto de nuestra mente mortal. ¿Por qué creen ustedes que la mente es tan poderosa? Que nos la dio el Espíritu Infinito. ¿Por qué tenemos una personalidad regia que muchas personas no utilizan? Esa personalidad nos la dio el Padre Celestial. Y por eso somos tan grandes, tan maravillosos. Cuánto deseo que tú te puedas ver como te ve el Padre Celestial, como te ve el Hijo Eterno, como te ve el Espíritu Infinito, como te ve Micael Todopoderoso, la hija paradisiaca o el Espíritu Creativo. Nos ven ellos con ojos de tanto amor, porque nos hicieron diferentes a todos. Tú puedes ver a un extraterrestre, a una nave alienígena o a un alienígena de 3 metros de alto con las extremidades altas, sus orejitas para atrás, qué sé yo. Y ellos son seres especiales también. Pero tú y yo somos supremos. Porque el Padre nos legó cosas que no tienen otros. Vean esto, tener el origen absoluto de nuestra mente mortal dada y otorgada por el Espíritu Infinito. Y aquí es donde las personas se confunden, y por eso estudiamos los días martes y jueves en la mañana. La mente, ¿ya? La mente no es la que produce los pensamientos. La mente no produce las emociones, pero tenemos un cuerpo mental, tenemos un cuerpo emocional. Entonces la mente funciona por sí misma en independencia. Y es por eso que una persona cuando decide que su vida sea en cierta forma, es la mente la que genera el poder para eso y asocia pensamientos para el efecto que se funden con las emociones para adoptar una conducta, un comportamiento. Vean ustedes, eso se pone muy interesante. Así que tenemos mente dada por el Espíritu Infinito. Y todos creen que la mente es problemática. No, la mente tiene una función. Pero tú puedes aprender a controlarla a través de la conciencia. Y esa es la parte que la mayoría no entiende. Ahora bien, cuando nosotros comencemos a ascender a esa esencia paradisíaca y lo hagamos en una progresión energética, la personalidad del Hijo Eterno se hace cada vez más real. Y entonces la realidad de nuestra mente infinita vuelve más discernible el asunto para irnos energizando y llegar hasta él. Ahora, la conexión con la fuente es la que nos permite acercarnos más al Hijo Eterno. Que Micael está distante de nosotros, pero cuando tenemos acceso a la fuente,
nos acercamos más a Él. Al acercarnos más a Él, podemos tener más acceso al Hijo Eterno. Y un día de esto vamos a hacer una meditación. De hecho, les comento, estamos trabajando muy arduamente para poder hacer cosas sorpresivas, sorprendentes. No digo todavía el nombre de mi colaboradora estrella por asuntos especiales, pero sí se los voy a dar a conocer. Estamos trabajando y ya empezaré hoy en la noche a escribir y hacer cosas, porque deseo que tengamos más conocimiento organizado. Y a todos les va a ir bien y vamos a tener esas meditaciones que cambian la vida de las personas. Tú en la noche vas a decir, pues yo quiero ahora una meditación para dormir tranquilo. Ya te vas a ir al canal y vas a poner la meditación y te vas a dormir tranquilo y vas a recordar en qué momento te dormiste y vas a seguir la meditación. Yo quiero una meditación para mejorar mi rendimiento académico, para alguien que esté estudiando. Yo quiero una meditación para crecer energéticamente. Yo quiero una meditación para conocer el plano unificado, por ejemplo. Yo quiero una meditación para elevarme y estar más cerca del Hijo Eterno, por ejemplo. Todo eso lo vas a tener con solo un clic. Y estamos haciendo algo grande, porque el espíritu creativo, por eso se llama espíritu creativo y en función materna, nos va poniendo a las personas idóneas en el camino para que hagamos la obra de Él de una forma extraordinaria. Y eso me llena de mucha satisfacción. Así que les estoy hablando del futuro en transformación y cambio cuántico. Nunca lo olviden, son 3 palabras, TCQ, transformación y cambio cuántico. Ahora bien, el concepto del Hijo Eterno, ¿ya? No podrá resplandecer en nuestra mente material ni en la mente morontial. El morontial es lo que está entre lo físico y lo etérico, que sigue, sino que se hará hasta cuando nos energicemos o, si utilizamos un lenguaje anterior, espiritualicemos y comencemos la ascensión energética o ascensión espiritual, como se le llamaba antes. Por eso se los vivo insistiendo, esta encarnación presente debe ser la última. Por cierto, los invito para el jueves. El jueves voy a dar una exposición en la mañana donde aprenderán muchísimo sobre encarnaciones, sobre por qué se encarna, cómo se encarna y cómo se hace todo eso. Por supuesto, son conocimientos que ya se los he dado generalizados, pero ahora los vamos a sintetizar para que quede más comprensible en menos palabras. Así que la ascensión es requerida, porque entonces podemos desarrollar la comprensión de lo que significa la personalidad del Hijo Eterno. Entonces, vamos a iniciar un proceso de igualdad, de igualar toda la claridad y tener en realidad el concepto único de la personalidad del Hijo Creador. Es decir, el Hijo Eterno nos lleva a conocer al Hijo Creador. Porque si conocemos al Hijo Creador, que en este caso es Micael, podemos conocer al Hijo Eterno. Por eso como dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Vale? Recuérdense que el Hijo Eterno funciona como Padre también. Dentro de la familia celestial no hay nietos, no hay tíos, no hay primos. ¿Ya? Hay padres, madres y hermanos. No hay nietos. Porque si el Padre Eterno es el papá del Hijo Eterno, y el Hijo Eterno es el papá del Hijo Creador, estuviéramos en nuestro orden social, familiar, jerárquico, diríamos que el Padre Celestial es el abuelo del Hijo Creador, y no. Aquí los 3 son padres.
Eso es maravilloso. El grandotísimo, dijera Chelsea, no tiene nietos. Somos sus hijos, pero también somos hermanos de ellos. Por eso, en una intervención que tuvo Micael aquí en la tierra, dijo, yo no les voy a llamar a ustedes siervos, les voy a llamar hermanos, les voy a llamar amigos, compañeros, para que puedan enterarse de todo lo que yo soy, de todo lo que yo hago. Es que esto es maravilloso. Y cuando nosotros empezamos a aprender y a ver las cosas que no son como si fueran, todo comienza a cambiar de una forma estupenda. Entonces, el concepto del Hijo Eterno no puede resplandecer en nuestra mente, ni ahorita ni en lo morontial, sino que hasta que nos espiritualicemos o nos energeticemos con el comienzo de nuestra ascensión, ¿ya? Para que entonces podamos llegar a comprender la personalidad del Hijo Eterno y a igualarla en claridad con el concepto que tenemos de la personalidad de Micael, quien fue originado en el paraíso y quien, escuchen esto, Micael en persona y como persona, una vez se encarnó y vivió aquí en la tierra. Y vivió como un hombre entre los hombres. Por eso Micael es todopoderoso, porque él bajó a la tierra. Por supuesto, un ser de su naturaleza tenía que nacer de una mujer especial, tener una abuela especial, tener un linaje materno especial muy elevado, pero también en la parte puramente de carácter paternal. Recuérdense que él no fue engendrado por un hombre. Pero sí tuvo que haber una hija que pudiera sostener en ese vientre una semilla que diera la vida del Hijo Creador. Estuvo aquí entre nosotros. Pero escuchen esto. En ese concilio de Nicea, en el año 300 de nuestra era, se juntaron todos para determinar qué hacían y qué no hacían, qué escribían, qué no escribían, qué quedaba y no quedaba. Pero bajo el mandato de un gobernador, ¿ya? De un emperador. Y allí nos cambiaron la historia. Y nos ponen a alguien que es divino dentro de la gente y que actúa de determinada forma. No, él vino como tú y como lo hace su forma. No vino bajo ningún concepto. Oye bien esto. Bajo ningún concepto vino a establecerse él como una deidad, ni a buscar adoración. Nada. Ni vino a salvar a nadie. Tampoco. Él vino a hacer su jornada como tú y yo la estamos haciendo. Una jornada donde nos enfrentamos a todo lo que nos hemos enfrentado. Y él también lo enfrentó igual. Él tuvo experiencias como las nuestras. Cansancio, sueño, trabajo arduo, entre otras miles de cosas. Una naturaleza superior, por supuesto, pero no diseñada para ser adorado, no diseñada para ser puesto en altares. No. Por eso es que Micael se convierte en el más grande de los grandes que han estado en la tierra. Y es a través de nuestra experiencia en este universo local que el Hijo Creador presenta su personalidad para que sea comprensible para el hombre y para compensar nuestra incapacidad de entender ese pleno significado
de la grandeza exclusiva espiritual, ¿ya? Pero que es personal también, porque viene del Hijo eterno del paraíso. ¿Qué significa eso? Él vino a vivir como un terrícola, para entender a los terrícolas, para poderles dar más autoridad o la autoridad que él tiene para que superemos las cosas, porque ya vinimos con un plus, ¿ya? El plus de la mente, el plus de la personalidad. Entonces él todo el tiempo que estuvo en la tierra lo vivió bajo la guianza del espíritu creativo, para enseñarnos que nosotros también tenemos que estar conectados. Él aquí en la tierra, ¿con quién conectaba? Con el Hijo Eterno, que para él es su Padre. Entonces dice, Padre, le está hablando a su papá, para que nosotros ahora entendamos que nuestro papá es él. Y cuando le decimos Padre, estamos refiriéndonos a él. Y nos va a entender porque sabe todo lo que se vive aquí en la tierra. Cualquiera me diría, no, pues con él estuvo, no había este descoque que se da hoy en día. Pues también había muchos problemas, rebeliones. Su país estaba bajo ocupación. Había mucho crimen, mucha delincuencia, mucho ladronismo. Y no creas, eso no es nuevo. Envidias, problemas políticos, militares, religiosos, incomprensión, avaricia, codicia, mentira, sustracción, dolor, sufrimiento, enfermedad, muerte. Todo eso estaba presente. Y él pudo salir adelante con todo eso. Y por eso dijo, yo te he enseñado y les he dado ejemplo para que así como yo hice, ustedes lo hagan. Y en ese sentido es que seguimos la enseñanza, no para adorar ni para estar con todo lo que nos han enseñado. Y otra cosa, la religión nos enseñó que era muy lindo, ¿no? Era un hombre de tez morena, sin barba, sin pelo largo, como de unos 70 y algo de estatura, o menos, pelito así como el mío. No digo que se parezca al mío, no, corto, ¿va? Y yo sé que ahorita todos dirán, nada que ver. Él no era así, era de pelo largo, ojos azules, blanco, barbado, nada que ver. La gente confunde muchas cosas, por eso él mismo dijo, ustedes cometen error porque ignoran los escritos. Él creció en una ciudad que se llama Nazaret. Y las personas vienen y dicen, no, es que por ser Nazaret era nazareo. No, nazareo era un voto. ¿Ah? Era un voto donde el nazareo no se cortaba el pelo, no podía tocar cadáveres, no podía beber vino, tenía que estar alejado de todos, porque estaba consagrado. Pero nuestro Micael tomó vino hasta por donde se podía, le fascinaba el vino. Andaba tocando a los muertos para resucitarles. Por lo tanto, no tenía una cabellera larga, porque no tenía ningún voto nazareno. Entonces, por eso es que yo digo, la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías y de los sistemas vibracionales. Cuando tú llegas a comprender cómo funcionan las cosas y cómo son en realidad, ya no te dan a tole con el dedo. Y la mayoría se niega. La mayoría se niega a querer reprogramar eso. No, es que este es el cuadro de
No, no era así. Entonces es un autoengaño. Requerimos ver las cosas como son, no como nos las contaron. Y voy a parar ahí, porque creo que es prudente. Entonces, es importante que nosotros entendamos que según vayamos progresando en los universos que están alrededor, dejaremos atrás todo este cuadro vívido y las profundas memorias que tenemos del Hijo Creador en nuestro universo local, porque iniciaremos el tránsito a esa experiencia que es de lo material a lo morontial y podremos ser compensados en conceptos que están en constante ampliación, ¿ya? Y comprensión cada vez más intensa del Hijo Eterno, del paraíso. Así que la cercanía y la realidad hacia Él irán incrementándose más y más conforme nosotros evolucionemos. Ahora pregunta de examen. ¿Nuestra alma conoce al Hijo Eterno? Y la respuesta es sí. Y por eso es que hacemos jornadas como estas. Y venimos con propósito. Y de eso vamos a hablar el jueves, en la mañana. No te lo pierdas. Yo les invito a que nos acerquemos al Hijo Eterno a través eh, del Hijo Creador. Y nos demos cuenta que el Hijo Eterno es la personalidad más grandiosa y gloriosa que existe. Y aunque rebasa el entendimiento, las facultades, el intelecto, la razón, todo lo él lo rebasa, ¿ya? Tratar de entender la personalidad de un ser tan infinito no está dado para nosotros todavía en este nivel donde nos encontramos. Y cuando tengamos ese privilegio de volver a su presencia y de verlo, será lo más glorioso que nos haya sucedido. Así que yo les invito a que ustedes se enamoren cada día más de la grandeza y que den su conexión perfecta con Micael Todopoderoso. Vayan a la fuente, vayan al plano unificado, conecten con él. La conexión con él es muy distinta a la fuente. Porque cuando vas a conectar con él, vas a conectar con la persona. Cuando vas a conectar a la fuente, a la conciencia purísima o al campo unificado, vas a conectar con los atributos que tiene para que las cosas ocurran. Yo en lo personal prefiero ir a conectar con la persona. Porque si tengo a la persona, pues tengo todo lo demás, ¿no? Así que podemos avanzar en eso. Les agradezco infinitamente por haber estado conmigo en este programa. Les invito a que no se pierdan mañana nuestra actividad en MD. Vamos a estar transmitiendo allí. Estoy enseñando. En MD estamos haciendo un trabajo. Es un aporte que estoy dando a la comunidad, ¿ya? Es una comunidad de networkers, una comunidad donde se está desarrollando un programa de crowdfunding, eh, porque tienes que pensar en muchas cosas, no solamente en lo que tienes ahorita. Tienes que diversificarte, tienes que ampliarte. De hecho, hay un pasaje que dice, ensancha el sitio de tu cabaña, no seas escaso, no seas escasa. No pienses con limitación. Y ahí está el programa, ¿ya? Entonces yo voy y doy mi aporte por lo que he recibido en enseñanza, en instrucción, en aprendizajes, en desarrollo de estrategias y tantas cosas. Y bendigo a Vanessa y a Miguel por eso. Entonces, como un regalo, porque yo siempre ando cerrando ciclos. Y eso te lo he dicho a ti. Aprende a cerrar ciclos. Si recibes algo, tienes que dar algo.
Por ejemplo, aquí en la enseñanza, tú estás recibiendo una enseñanza. Tú tienes que aportar para la enseñanza. Ah, ¿te está cobrando? No. Te estoy dando la oportunidad de bendecirte y exponenciarte. Entonces lo mismo hice yo allá. Recibo de ellos el conocimiento, la guianza, el apoyo, etcétera, y doy mi parte. Doy mi tiempo, que es lo más valioso que tengo. Doy mi vida, que es lo más exponencial que tengo. Doy el conocimiento, que es de lo más glorioso que me han dado. Doy la experiencia, que es lo majestuoso que tengo. Y lo entrego allá. Entonces cierro un ciclo. Y estoy dándole a las personas enseñanza para que puedan romper los patrones mentales que inhiben a las personas para no desarrollar negocios, para creer que todo nada más depende pues, de un empleo y que si no están empleados no van a salir adelante, o si no tienen un autoempleo, o si no tienen un negocio, o tienen que estar en dependencia de otros. La transformación y el cambio cuántico también tienen que ver con la modificación de la condición monetaria y también material de las personas. Por eso en otro pasaje dice, amado, yo quiero que tú seas prosperado en todo y que tengas salud de la forma en que prospera tu alma. Entonces, las personas cuando oyen la palabra abundancia, cuando oyen la palabra prosperidad, piensan en moneda. No, la moneda es un complemento de todo eso. Pero sin moneda en este preciso instante, es muy difícil moverse, a menos que hayas desarrollado todas las habilidades que te he enseñado en los protocolos. Si ya puedes hacer eso, olvídate del dinero. Pero si todavía no lo dominas y no lo logras, pues lo necesitas, lo requerimos, porque la experiencia terrenal lo demanda. Y aparte de eso, porque es parte del proceso experiencial, ¿ya? Para lograr mejoras en este plano existencial. Entonces mañana tengo mi octava entrega. 8 semanas voy a cumplir mañana de estar enseñando ahí. Y hay un grupo de personas lindo que siempre me sigue. Mis discípulos también me acompañan. Estoy colgando la invitación también en el grupo Transformación y Cambio Cuántico para que todos tengan la oportunidad de asistir y puedan recibir formación de elevado nivel vibracional para romper los bloqueos mentales. Así que estás cordialmente invitado e invitada para que mañana me acompañes a las 6:30 de la tarde en MD a través de una invitación, de un enlace para el programa vía Zoom. Ese no lo hacemos aquí en Facebook, sino que se hace en un Zoom privado que es de MD. Y luego pues ya vamos a tener dentro del canal también un apartado donde van a estar todas esas cátedras para que todos tengan acceso al conocimiento. Si algo me he propuesto y es parte del llamado que me dio mi jefe, es entregar el conocimiento a raudales. Yo sigo sembrando. Hoy te he sembrado 1 hora, 10 minutos de enseñanza en ti. Yo estoy siembra, que siembra, que siembra, que siembra, que siembra, que siembra. Porque yo sé que tengo que cosechar, 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 cosechar. Y como quiero una cosecha continua, tengo una siembra continua. Cierra tus ciclos. Y eso te elevará. Así que eso es para mañana a las 6:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México, Centroamérica, 21:30 en Argentina. Y bueno, ya los otros horarios no los conozco, creo que son 2 horas, los otros países de Sudamérica. Pero lo de Centroamérica y la Ciudad de México sí, 6:30 p.m. Luego, el día jueves los espero en la mañanita, pero ni tan mañanita, ¿no? A las 8 de la mañana, ahora también en Ciudad de México y Centroamérica, para enseñar lo que tengo dentro de planos sutiles de la materia. Y el jueves en la noche nos reuniremos en este mismo espacio para enseñarles sobre conciencia sin dualidad. Quiero llevarlos a que le pongan atención a lo que tienen ahora, que lo puedan valorizar, que amen lo que son y lo que sucede, que dejen de estar con expectativas falsas.
que puedan crear su realidad y vivir tranquilamente. Eso el jueves en la noche. Así que les espero a todas las actividades. Chaucito, qué gusto. No me voy sin antes ver los comentarios de quienes vinieron a posteriori. Ya. Tenemos a Carl que dice, gracias maestro por enseñarnos, tu gratitud es bienvenida, querido Carl. Marcos Galván, buenas tardes, amado padre y familia. Tarde, pero ya estoy aquí presente. Qué bueno que estás ahí, mi hijo, bienvenido. Excelente. Y tenemos a HS que dice, ¿dónde está HS? Por aquí, eran dos comentarios. HS, buenas tardes, querido maestro, sobre la explicación de que no podemos comprender la grandeza del Padre Infinito. Sería como que si una hormiga le tratáramos de explicar que hay un universo o algo más, vamos a ver, ¿dónde me quedé? O algo más complejo como la espiritualidad. Simplemente no hay la capacidad humana para poder entender la grandeza del Padre. Muy de acuerdo contigo, pero ahí entra una duda. ¿Cuál sería el fin de entender algo? Que al fin y al cabo no hay acceso en la vida terrenal. Y cuando trascendemos se nos abrirá esa puerta. Ok, está interesante. Siempre me gusta responderte, querido HS. El propósito de la existencialidad terrícola, terrenal, terrestre, la experiencia que venimos a tener aquí, como lo expliqué hoy en la mañana, o lo comenté en otra ocasión, también en una pregunta que efectuaste, nosotros estamos aquí para poder adquirir experiencias que trasladaremos a través del ajustador del pensamiento hacia el Padre mismo, hacia Micael, hacia la triunidad local y a la triunidad superior y hacia otros seres, porque por eso nos dotaron de una mente superior, ¿vale? Y de una personalidad suprema regia, para que nosotros podamos entrar y penetrar en otras cosas. Lo que sucede cuando hablo que no podemos entender la grandeza ni del Padre, ni del Hijo Eterno, ni del Espíritu Infinito, no es porque el ser interior no lo sepa. Por eso les dije, el alma conoce al Hijo Eterno, sí. Y de ahí vino. Pero el hecho de que nos atenúan, porque en realidad aquí estamos atenuados, ¿ya? Es como una lámpara que es incandescente y que le ponemos un dimer, ¿ya? Le damos el tope y alumbra toda. Pero venimos y la reducimos al mínimo casi para dejarla sin corriente y la lucecita va a ser así muy pequeña. Pues algo así hicieron con nuestra alma. Y es a propósito para que nosotros podamos en este plano con nuestra libertad de acción hacer, tomar decisiones, elevarnos o hundirnos. Todas son experiencias. Y desde allá están monitoreando para que podamos salir adelante. Y el ejemplo de la hormiga, muy bueno. En realidad, eh, como lo dije yo aquel día, le llevo una laptop con 64 gigas de RAM, 5 teras de disco duro, una tarjeta de video de última generación Nvidia. Y ya solo falta meter la mano y sacar las cosas que están ahí. Perfecta, linda, eh, táctil, bueno, todo lo que se puede imaginar uno de bueno. Y se la entrego a un simio y le digo, oye, ¿será que me puede hacer el favor de revisarme mi correo? Jamás lo va a poder hacer. Y solo hay 2% de capacidad intelectual entre ellos y nosotros. Y con 2% no pueden ellos comprender nuestra tecnología. Nosotros, si hay alguien con 2% más arriba, tampoco vamos a poder entenderlo. Y es una progresión. Pero el objetivo, ¿cuál es en realidad? No es venir a conocer lo que ya conocemos, sino a adquirir experiencias dentro de un proceso existencial, donde la mente juega el papel preponderante para saber qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, con quién hacerlo.
o con quiénes. Ese es lo maravilloso y lo complejo de esto. En pocas palabras, como si hiciéramos un juego. Y solo tenemos que seguir las reglas del mismo para salir vivos de él, ¿no? Y me vas a decir, ¿y qué pasa si se muere ya de juego? Pues vuelve a reencarnar, que sería la siguiente vida que se consigue dentro del mismo juego, ¿no? Así de sencillo. Vamos a ver a quién más tenemos aquí. Híjole. Vamos con Alexa. Querido maestro presente, ¿cómo estás, amada Alexa? Cuánto me alegra que vengas aquí. Anoche te extrañamos. Te hemos estado extrañando en las reuniones de los viernes. Olga Pineda, buenas noches, maestro y familia. Bendecida noche para todos. Qué bueno que ahora sí viniste eh, desde el inicio, querida Olga. Y habíamos saludado a Estela y a Carl. Vamos, si tenemos otro mensaje, ya no lo tenemos. Vemos estos últimos, ya lo había visto, no. Sería más simple ser y dejarnos ser sin pensar o analizar, simplemente sentir que ya eres parte de algo supremo. Pero entonces no se cumple la condición de lo que hablé. Por eso es que dentro de este nuevo paradigma no tenemos condenaciones. Ni si hizo algo bien o hizo algo mal. Todo es parte de un proceso. Entonces estamos siendo. Y hoy en día lo que nos conviene es eso, solo fluir. Fluir con los sistemas. Fluir con el nuevo paradigma. Fluir en amor compasivo, en perdón compasivo, en transmutación, en entendimiento, en grandeza, en elevación, en uso y manejo de la autoridad delegada para cambiar circunstancias, para alterar todas las cosas. O sea, esto es divertido, intrigante, apasionante. Estoy siendo, sí, porque ejerzo autoridad, porque tengo quien respalde mi autoridad. Eso es lo más maravilloso que nos puede pasar. Así que gracias a todos por haber estado conmigo. Nos estamos viendo en el programa de mañana y espero tenerles conmigo. Así que gracias a todos por su participación, por sus comentarios que son tan valiosos. Gracias a quienes comparten el programa. Gracias por estar conmigo. Gracias por apoyarme. De verdad, todo mi cariño y todo mi amor para ustedes. Le damos la bienvenida a Franz, que está viendo el programa. Así que gracias a todos. Mañana 6:30. Dejo el link en el grupo Transformación y Cambio de WhatsApp y por allá nos saludamos. Que estén de maravilla. Saluditos. Buena noche en esta bella hora y con climas tan variables. Gracias, Padre, por ello. Chaucito.